Bueno, entonces el tema de hoy vamos a tocar atención prenatal. Es un tema amplio, ¿no? En las cuales tenemos que tener memoria sobre todo a qué etapa de la gestación debemos actuar, ¿no? Cada etapa tiene su fase, su tipo de control y ¿cómo se puede decir? Sus comorbilidades también, ¿no? Entonces, es una clase muy importante porque tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para el SERUMS. Ya recuerden que en el SERUMS ustedes van a ser jefes de establecimiento, entonces tienen que manejar o tienen que saber todo esto. ¿Okay? El control prenatal, sabemos que es un control antes del nacimiento, ¿verdad? El cual va a influir muchísimo a que el parto y el puerperio inmediato sea bueno o no tan bueno. Así que tenemos... ¿Tu apellido? Garay. Yamila, ¿verdad? Ok, entonces para dar este preámbulo continuamos. Permíteme un ratito, por favor, un ratito. Les voy a contar unos chistes. Había un perrito que se llamaba Borrador. ¿Qué pasó? Se rascó y se borró. ¡Qué mierda! Ok, ahora sí, perdóname. Entre la agenda, bueno, vamos a tener lo que es la atención prenatal, ¿no? Tenemos que enfocarnos, para nosotros saber qué controlar, debemos también saber los factores, ¿verdad? Los factores de riesgo, porque si no, para encontrar debemos saber qué buscar, ¿cierto? Los signos de alarma y sobre todo la alimentación saludable. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día la diabetes gestacional también está aumentando, entonces también tenemos que enfocarnos en eso, ¿ya? Bueno, esto ya se obvia porque ya han hecho su pretest, súper rápido por cierto. Entonces, comenzamos. Sí, la atención prenatal, como su propio nombre nos dice, es una atención, ¿no?, de la madre y del feto, ¿no?, previo al parto y al puerperio. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en la atención prenatal? Reducir la mortalidad, ¿no?, tanto de la mamá como del bebé. Entonces, ¿qué va a hacer? Que directamente va a tener que ser una atención oportuna. Mientras más temprano se atienda o comience sus controles prenatales la gestante, nos da mayor seguridad a que el parto y el puerperio sea bueno, ¿cierto? Entonces tiene que ser una detección oportuna y, bueno, también se tiene que ver si es que hay algún otro tipo de complicaciones, también se debe dar un tratamiento oportuno, ¿no? Ok. Entonces, para la atención prenatal vamos a tener requisitos, ¿no? Entre ellos, 5 requisitos básicos, el cual tiene que tener cobertura amplia, ¿no? ¿Por qué nos dice que tiene que tener cobertura amplia? ¿Por qué? Porque toda madre gestante tiene derecho a ser atendida en un establecimiento de salud, ¿verdad? Por eso es que ni bien la paciente es captada o se acerca al centro de salud, así no haya tenido su CIS, se le inicia el proceso de tener CIS. Lo mismo pasa con el asegurado, ¿no? Entonces tiene que ser una amplia cobertura. ¿Para qué? Para garantizar la atención de todos los pacientes, ¿no? Una pregunta, doctora. En el test, en el pasito, ha venido 2 controles quincenales, dice en el segundo trimestre, pero esa clave está incorrecta. Debe ser en el tercer trimestre. ¿De cuál? En la clave en el pasito. Son por trimestre, les pasaron la... Ha venido solamente, debe tener 2 controles quincenales en el segundo trimestre. Y en la clave ha sido segundo. Luego lo vuelvo a chequear, no se preocupen. No se preocupen. Tercero debe ser. Ok. Entonces, tiene... Por favor, si hay algo... Está bien, ok. Entonces, amplia cobertura, tiene que ser completa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se deben cumplir las acciones preventivas, ¿verdad? De prevención, de recuperación y de rehabilitación, en todas, ¿verdad? Y sobre todo de promoción en la salud. Cuando hablamos de promoción en la salud,
¿Hay silla? Acá hay uno. Ok, ahora sí, por favor, ayúdame a cerrar la puertita. Creo que ya no, porque después me disperso, chicos, y me pierden. Ya, suficiente con ellos. Ya no creo que de allí de los 5, 3 que han faltado. Bueno, ya, justificarán. Ok, entonces, se dice que es completa porque tiene que tener las 4 dimensiones, ¿no? Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, en todo caso, si es que amerita, ¿ok? Tiene que ser continuo, ¿por qué? Porque la paciente debe estar continuamente monitorizada, ¿no? Y van a ser de acuerdo a su trimestre, en el cual nosotros vamos a tener el número de control, ¿ok? Precoz, porque obviamente la atención, ¿no? O la captación de la paciente se sugiere que lo ideal sea en el primer trimestre, ¿verdad? Entonces, acá hay un cuadrito bien específico que nos dice que hasta las 32 semanas tiene que ser mensual, ¿verdad? De 32 hasta 36 semanas, quincenal. Más o menos para que tengan un referente, se ponen en el 34, donde inicia la maduración pulmonar fisiológica, entonces agarro 2 semanas antes, 2 semanas después, como que para que se ubiquen, ¿ok? Quincenal, y a partir de las 37 semanas, porque ya es muy probable el parto, se debe ser más recurrente, entonces de forma semanal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Van a haber varios factores de riesgo, ¿no? Acá se han dividido en factores de riesgo social y factores de riesgo ambientales, ¿no? Entonces, en los factores de riesgo social que podemos tener es el analfabetismo, ¿no? Mientras más paciente analfabeta sea la gestante, pues obviamente va a tener menos prevención, va a desconocer de varios, como se dice, varias enfermedades, varios incidentes que podrían amenazar el embarazo, ¿verdad? La ruralidad, ¿por qué? Porque, bueno, mientras más lejano sea la atención o llegar hasta el paciente va a ser más difícil, ¿no? El trabajo pesado, dependiendo también el oficio, ¿no? La mala red de apoyo, bueno, eso ya ya habla en cuanto a la comunidad, y la extrema pobreza también, ¿no? ¿Cómo decir una paciente que viene de bajo peso, que está subiendo de peso muy lentamente, no los kilos que debería según el trimestre gestacional? Si no podemos decirle, señora, tiene que comer más huevo, más carne, ¿no? Si no tiene la economía suficiente. Entonces siempre hay que ver eso y hay que tratar de manejarlo, ¿ok? Para eso en la gran mayoría de establecimientos, por lo menos acá, ¿no? Rural, sí tenemos asistente social. La municipalidad también trabaja muy conjuntamente con los centros de atención primaria, ¿ya? Y hospitales, bueno, ellos también, pues, ¿no? Los factores de riesgos ambientales vamos a tener obviamente los malos hábitos, ¿verdad? Entre ellos son el tabaco, el alcohol, las drogas, ¿no? Y bueno, la actividad laboral nos dicen a exposición a químicos. ¿Por qué nos habla de exposición a químicos? ¿Qué podían provocar? Los teratogénicos, ¿no? Son teratogénicos, ¿no? Entonces hay que ver también allí. Tenemos bastantes gestantes que también trabajan en agricultura, ¿no? En los insecticidas y todo eso. También hay que preguntar también, ¿ok? Y bueno, la contaminación ambiental, ¿no? En general. Ok, entre los factores de riesgo vamos a tener que los factores de riesgo que encabezan esto van a ser las edades extremas, ¿verdad? Menores a 14, ¿por qué? Porque los órganos sexuales femeninos no están bien desarrollados, ¿verdad? Y pasados estos, de los 35 años, también hay un riesgo, ¿por qué? Chicos, creo que quieren post-test, ¿no? ¿Verdad? No, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué serían mayores de 35 años? ¿Qué riesgo habría con esto? ¿Qué se inicia yo? ¿Qué más? La menopausia. Genética, ¿verdad? Aumentan los factores de malformaciones genéticas. Muy bien. Entonces, otro factor de riesgo muy importante es la obesidad, ¿verdad? La obesidad va a conllevar a retos macrosómicos que pueden llevar como consecuencia hipoglicemias, ¿verdad? Hay que ver todo eso. Y la desnutrición materna, obviamente, ¿por qué? Por déficit de vitaminas, ¿no? Que va a ser igual, pequeño para la edad gestacional. Pueden haber un sinnúmero también de complicaciones que más adelante lo vamos viendo, ¿ya?
Otro factor de riesgo son las enfermedades crónicas que ya están establecidas como diagnóstico antes de iniciar el embarazo, ¿no? Las más recurrentes son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, ¿verdad? Y las cardiopatías también. Recuerden que cuando uno está gestando, la mujer comienza a gestar, el corazoncito va a aumentar o disminuir. Aumentar, ¿verdad? La precarga, va a haber hemodilución, entonces el corazón va a trabajar más. Entonces, ¿qué hacemos o cómo estaríamos con una paciente que tiene de por sí una cardiopatía de base, ¿verdad? Entonces también entonces es muy importante los antecedentes de la gestante, ¿ok? Ahora, también es muy importante los antecedentes familiares y si es que hay un caso de una preeclampsia anterior, es también, digamos así, importante conocer si es de la misma pareja el segundo bebé, ¿no? Okay. Otro factor de riesgo son las enfermedades del embarazo, bueno, ¿no? El embarazo múltiple, obviamente, ¿no? Porque hay mayor riesgo de prematuridad, exacto. Otro factor de riesgo es la colestasis intrahepática, ¿no? El RH negativo, ¿no? Y en este caso ya hay la vacuna, se puede sensibilizar, pero la idea es captarla, ¿verdad? Captarla lo más temprano posible para justamente que sea eficaz la vacuna, ¿no? Ok. Entonces, creo que esto sí, signos y síntomas de alarma, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma? Van a haber muchísimos, ¿no? En los cuales todos tienen su porqué, y así que todos, en la gran mayoría, tenemos que recordar. Sí. Lo más clásico son las náuseas y los vómitos incoercibles. ¿A qué se refiere con incoercibles? Que no sé, pasando las 10 semanas de gestación. Ajá, que sea recurrente, ¿no? Se supone que fisiológicamente podría haber náuseas, un poco de vómitos, podría ser, ¿no? Por el cambio hormonal hasta las 10-12 semanas. De allí ya debería el cuerpo de la madre adaptarse y dejar este tipo de síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si viene una paciente gestante, no sé, 28 semanas y dice, doctora, sigo teniendo vómitos, sigo muy nauseosa, y vemos que en efecto, es verdad, está bajando de peso o es que no gana peso? Hay que hacer otro tipo de exámenes, ¿no? Ver su función hepática, ver cómo va la hemoglobina, su paquete de bioquímica. Okay. Otro signo de alarma, obviamente, va a ser el sangrado vaginal, ¿verdad? La gestante no tiene por qué tener sangrado vaginal, ¿cierto? ¿Cuáles serían las causas o probables causas de un sangrado vaginal? Eso va a depender por trimestre, ¿no? Por trimestre, ¿verdad? Ok, muy bien. A ver, claro, hay varias. A ver, mencionemos 4, a ver. Primero, una amenaza de aborto, ¿verdad? O de porción aborto. Pero estamos hablando acá, los signos de la amenaza de aborto. Otro, placenta previa. DPP. Muy bien, desprendimiento prematuro. Otro, uso, ya. Claro, es parte de... Es parte de, ajá. Otro. Ok, está 4, ¿no? Ya. Sí. Okay, no me pasa. Bueno, fiebre mayor a 38 también, ¿no? La gestante no debería tener fiebre porque sí, debe haber algún foco, que mayormente son procesos virales, pero por ser gestante siempre tenemos que echar ojito, ¿verdad? Sobre todo por las itus, ¿cierto? Ok. Desmayo, mareos, tampoco tiene por qué tener la gestante, entonces también tenemos que valorar eso. Pedir exámenes para ver de preferencia cómo va la hemoglobina, ¿no? Las convulsiones. También, ¿verdad? Cuando hablemos del tema de convulsiones en gestante, ¿qué se nos viene a la cabeza? Eclampsia. Eclampsia, ¿verdad? Eclampsia, así es. Y luego el hinchazón de caras, manos y pies también. Cuando hablamos de hinchazón, edema en los miembros, preeclampsia, ¿verdad? Y bueno, contracciones uterinas antes de las 37 semanas. Las contracciones uterinas antes de las 37 semanas, ¿puede haber? Sí. Sí, muy bien. Son contracciones en las cuales son normales, ¿no? Pero son muy alejadas, con poca intensidad,
porque el útero se está preparando, ¿verdad? Para la hora del verdadero parto. Doctora, son los Braxton Hicks. Braxton Hicks. Ajá, exacto. Disuria tampoco, ¿verdad? Hay que descartar hito allí. Pérdida de líquido amniótico, peor todavía, ¿verdad? Estaríamos hablando de una... Exacto, prematura de membrana. Ajá. A la edad gestacional que sea, ¿no? Ahora, la disminución, ausencia de movimientos fetales, también. ¿Se acuerdan o habrán leído cuántos son los movimientos fetales normales al día que debería sentir la mamá? Mayor a 10, muy bien, mayor a 10. Si en caso no fuese así, primero no hay que alarmarse, ¿no? Hay que hacer ingerir a la mamá algún alimento que sea muy dulce y de allí el bebé debe comenzar a moverse, ¿no? Ok. Cefalea intensa permanente, también que más o menos nos orienta. Preeclampsia. Preeclampsia, ¿no? Acá la gran mayoría de signos son por preeclampsia. ¿Por qué? Porque es un factor de morbimortalidad muy importante, ¿no? La visión borrosa, escotomas y o zumbido de oído. Eclampsia. También, eso, muy bien. El aumento súbito de peso, 500 gramos por semana, acá más o menos refiriendo en el tercer trimestre. ¿Por qué la paciente aumentaría de peso tan rápido? ¿Por qué? Por alimentación. Edema. Una mala alimentación. La dieta. Pero ahí dice de peso súbito. La dieta, podemos, yo por ejemplo hoy día peso 55, como así súper, Polihidratos, no puede, ¿verdad? aumento de líquido. Mayormente es por edema, porque está reteniendo líquido, ¿verdad? Ahora hay que verificar de dónde, ¿no? Entonces allí también es un indicativo de preeclampsia también, ¿verdad? Ok, sigamos. Acá sí, chicos, hay un paréntesis, creo que acá la digitadora. Ok, el mínimo total de controles prenatales son 6, ¿verdad? Según el Ministerio de Salud, la resolución ministerial. En la OMS son 8, ¿no? Pero para Perú son 6, ¿ok? Entonces, con atención presencial, obviamente, lo más seguro es que sea presencial. En el primer trimestre debería ser 1, en el segundo, ¿dónde estamos? Sí, bueno, acá le han dado de referencia 2, pero sería el primer trimestre 1, en el segundo trimestre 2 y en el tercer trimestre 3, ¿verdad? Lo ideal. Bueno. Acá refiere que se puede completar con hasta 3 acciones de teleorientación de carácter no presencial, ahora que está en el boom de la teleconsulta, telemonitoreo, ¿no? Telediagnóstico también. Entonces, esto en cuanto a una gestante que aparentemente no tenga factores de riesgo o no tengamos alguna enfermedad ya preexistente, ¿no? Si en caso lo hubiese, no hay ningún problema en que ustedes les hagan 9, 10, 12, no interesa el número de controles con tal de que su gestante esté bien controlado, ¿ok? Ok, entonces acá, la primera atención prenatal. Cuando nos habla de la primera atención prenatal es cuando... No exactamente. Es dependiendo, o sea, lo ideal en un mundo maravilloso, ¿no? Es el que la paciente ingrese a ser controlada el primer trimestre, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así. Puede ser porque no hay una buena captación, o puede ser, ¿has visto todos los factores de riesgo del analfabetismo? Ya. Eso va a depender mucho también que captemos a las pacientes o que las pacientes vengan a nosotras, ¿no? Entonces, allí va a ser un tema de que la primera atención prenatal no exactamente es el primer trimestre, puede ser en el segundo, incluso a veces hasta en el tercer trimestre y no tiene ninguna ecografía y uno dice, ay señora, pero ¿qué pasó? Pero bueno, a veces no es que mucho depende de ella, ¿no? La mujer, Perú es muy machista, entonces a veces no es porque ellas no quieran, ¿no? Tienen más hijos y las pobres, las justas y los atienden, imagínense cuidarse de ellas también, ¿no? Entonces la atención prenatal, obviamente, viene la paciente, yo la capto, simplemente viene a voluntad porque quiere atenderse, entonces, ¿qué es lo más importante? La anamnesis, ¿verdad? Anamnesis, antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, el lugar donde vive, en qué se desempeña,
si es una paciente que tiene apoyo, que no lo tiene, ¿no? Es muy diferente, es como que lo que pasa es que a veces las guías nos dicen y nos fomentan para como si una paciente fuese, una gestante tuviera la ayuda del esposo o no tuviera carga de más hijos, ¿no? Y a veces no es así. Siempre la gestante, así como cualquier persona, o como cualquier paciente, nosotros debemos individualizar. Esa es la idea con todos. Ok, entonces viendo la paciente, le hacemos una historia clínica con anamnesis, la tenemos que evaluar, obviamente, ¿verdad? Le tomamos todas las funciones vitales, vemos que todo esté normal, ¿no? Las medidas antropométricas también es importante, ¿ok? Tenemos que valorar edema en cualquier etapa de la gestación, presión arterial y reflejos osteotendinosos. ¿Por qué nos colocan acá los reflejos osteotendinosos? ¿Por qué es importante? ¿O por qué tendríamos que evaluar? ¿Es una qué? Más o menos, ¿tienen idea? Por lo menos de los edemas, puede ser. ¿Qué tendría que ver un reflejo osteotendinoso en una gestante? Más o menos. Ok. Acá te dice la evaluación de reflejo osteotendinoso. Obviamente no implica mucha importancia en el primer trimestre, en el segundo más o menos, en el tercero sí. ¿Por qué? Porque se ha visto, ¿no? En los estudios que cuando una paciente está comenzando a preeclampsia, o peor aún en eclampsia, ¿no? Los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos o abolidos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro del cuerpo de la gestante? ¿Por qué intervienen los reflejos osteotendinosos? Porque va a haber una disminución de qué electrolito. El calcio. Calcio, ya, potasio. ayuno que va a generar eso. Potasio. ¿Qué hacemos en una eclampsia? ¿Qué le decimos? Hay que sulfatearla, ¿verdad? Magnesio, exacto. Por eso es que también evaluamos en el tercer trimestre esto, ¿no? Entonces, la sulfateo, uno dice, ¿pero por qué la sulfateo? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Porque hay un problema que va a ser un problema neurológico, si es que no metemos magnesio ahí, ¿no? Y eso nos conlleva a que el reflejo osteotendinoso esté disminuido o abolido, ¿ok? Por eso. Entonces, la historia clínica, el examen obstétrico. ¿Qué incluye el examen obstétrico, chicos? La altura uterina. ¿Qué más? Leopold, listo. ¿Qué vemos en Leopold? Posición. Situación, posición y presentación. Y encajamiento. Exacto, muy bien. Ustedes dominan Leopold. Muy bien. Leopólogos. Uy. Creo que son los compañeros que se fueron a buscar sillas. No son otros, Dios mío, no, Pamela creo que me ha puesto cámaras acá. A ver, pero ya estamos en que... Ya, pásate. Ya chicos, ahora sí, el último, por favor, si alguien viene a decirme, dígame doctora, no le abra porque si no a mí me da algo. No hay silla. Entonces, aparte del examen obstétrico, altura uterina, ¿verdad? Para ver, Leopold, ¿qué más podríamos ver en el examen obstétrico? Fecha probable de parto. Examen, la evaluación. Uy, ya. Dios perdona el pecado, pero más no el escándalo. Yo en clase de psiquiatría, pero mi grupo sale muy tarde y... ¿Sí? Sí. Ya, ok. Ya lo voy a decir de todas maneras. Ya, entonces, mayormente es eso, ¿verdad? Y los latidos cardíacos fetales, también los movimientos. Claro, eso va a depender del trimestre, ¿verdad? Pero hay que tenerlo en cuenta. Ok. Un examen obstétrico sí o sí es la
altura uterina, Leopold, la frecuencia cardíaca del feto, ¿verdad? Y los movimientos fetales. Okay. Hacen ustedes eso, genial, listo, ya está prácticamente todo. ¿Okay? Los exámenes auxiliares basales también son exámenes que nos van a ayudar a la detección de probables complicaciones o malformaciones también, ¿verdad? Obviamente es muy diferente la atención prenatal completa acá que una rural, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que saber. Entonces, la ecografía obstétrica siempre va a tener que ser menos de las 14 semanas, ¿verdad? ¿Ahí qué pedimos? ¿Qué ecografía? La ecografía Transvaginal, ¿verdad? Ahí todavía podemos pedir una ECO-TV. Todas las demás son obstétricas, ¿cierto? Ok. Bueno, sobre todo, acá nos dice para ver el pliegue de la nuca. ¿Qué es el pliegue de la nuca? ¿Qué alteración podemos ver allí? síndrome de Down. Síndrome de Down, ¿verdad? Entonces ahí vamos a pedir una ecografía Genética. Muy bien. ¿De qué semana a qué semana? De 12 a 14. 10 a 14. Muy bien. Ok, toda complicación, listo. Entonces, acá vimos lo que tenemos que ver, ¿verdad? Lo que tenemos que ver. Si encontramos alguna anormalidad, ¿qué es lo que vamos a tener que prescribir? Bueno, en primer lugar, de por sí, la mamá ya sabemos que va a ser doble esfuerzo. No quiere decir que va a comer doble, sino que sí va a haber algunas alteraciones, algunos cambios en el cuerpo. Y algunas vitaminas van a tener que requerirse muchísimo más de las que consumía sin ser gestante, ¿verdad? Entre ellos la prescripción es del ácido fólico. ¿Por qué prescribimos el ácido fólico? Para evitar el problema de cierre del tubo neural. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Ya están ahí. Ya, entonces, acá lo que es importante es saber la dosis, ¿no? Entonces, para la prescripción del ácido fólico, el ácido fólico se tiene que prescribir en 500 microgramos, ¿ok? A toda gestante desde la primera consulta, desde el primer trimestre. La que llegue, ¡fum!, ácido fólico, ¿ok? Porque recuerden que durante ¿hasta qué proceso el feto está formándose? Uy, hasta las Más o menos es todo el primer trimestre, 8 semanas. ¿verdad? Y ahí solamente ya es ganancia de peso, maduración en algunos otros órganos, ¿cierto? Entonces es importante la prescripción del ácido fólico, ¿ok? Sobre todo por el tubo neural, ¿no? Otro caso es la prescripción del ácido fólico y sulfato ferroso, ¿verdad? Ahí incluso hay una combinación, eso ya viene combinado, ¿no? Sí. Entonces, es el ácido fólico de 400, porque así viene la presentación, y su sulfato ferroso de 60 miligramos, ¿verdad? Se da a partir de las 14 semanas. Ok. Bueno, hasta los 30 días posparto. Recuerden que la paciente puérpera también necesita vitaminas, ¿ya? Entonces, no se olviden de dar por un mes más su prescripción de ácido fólico más sulfato ferroso. La prescripción del calcio también está descrita así, ¿no? Se sugiere que tomen las gestantes calcio de 200 miligramos por día a partir de las 20 semanas. El problema con el calcio es que a veces puede crear un poquito de malestar gastrointestinal. A veces le puede provocar gases, un poco de dolor, ardor, ¿no? Pero las que toleren, genial. Aparte de eso, el carbonato de calcio también es un preventivo, que ahí te lo vamos a tocar, para un factor de riesgo, ¿no? Anterior y bueno, ya. Ahora, otra cosa que también es importante decirle a la mamá que consuma son todos los omegas, el omega 3 sobre todo, ¿no? También es una vitamina, bueno, en este caso es un aceite que es preventivo a varias enfermedades. ¿Qué más? Ok, entonces, acá el procedimiento de primera atención en prenatal, vamos a tener los exámenes auxiliares para menores de 14 semanas, ¿verdad? Y los exámenes auxiliares de 14 a 16 semanas. Como vemos allí hay una lista grande, pero necesaria para poder tener a mi paciente bien controlada, sobre todo para el ingreso, y ver cómo es que va ganando en hemoglobina, si hay alguna otra alteración, ¿no? Entonces,
el primer examen que nosotros debemos pedir es la hemoglobina. Bueno, un hemograma completo sería bueno, ¿no? Pero si no es el caso, una hemoglobina con un hematocrito, ¿ok? Tenemos que pedir el grupo y factor, ¿verdad? Tenemos que pedir también la glucemia. Acá es donde también vamos a ver, digamos así, vamos a determinar si la paciente tiene una diabetes pregestacional o es una diabetes gestacional, ¿verdad? Entonces también tenemos que, en cuanto viene la paciente a su atención, también nos sale una glucosa inicial, sea cual sea el trimestre que tenga. Ok, el tamizaje de albúmina en orina, también, ¿por qué? Por la preeclampsia, ¿no? Ya, ok. El examen completo de orina para ver si hay alguna ITU, ¿verdad? Es muy importante determinar si hay una ITU. Ahora, si la paciente me dice que no tiene ningún síntoma y los exámenes de orina salen alterados, ¿le doy o no le doy tratamiento? Sí, es un hábito sintomático. Sí, ¿verdad? Toda paciente gestante, aún así sea sintomático, con exámenes de orina patológico, se da tratamiento. Muy bien. Bueno, el examen completo de orina, reacciones, okay. El urocultivo, si en caso amerita, ¿no? Y en el urocultivo mayormente pedimos cuando la gestante tiene un examen de orina como que más o menos dudoso, ¿no? Como que no llega al valor referencial, pero en caso uno tiene algún tipo de duda, necesariamente un urocultivo. Las pruebas serológicas, obviamente, para identificar alguna enfermedad de transmisión sexual y dar tratamiento en rápido, ¿no? VIH, sífilis, acá el paquete en la atención primaria tenemos VIH, sífilis, hepatitis B también tenemos, ¿no? Entonces, lo otro es la toma de PAP. La toma de PAP también es importante, pero recuerden, en menos de 14 semanas. Cuando está más de 14 semanas, tiende a, porque hay aumento del crecimiento del bebé, al hecho de manipularla con el PAP también podemos causar algún tipo de, ¿cómo se puede decir? Estimulación, ¿no? Entonces solamente son menores de 14. Si ya pasó la paciente las 14 semanas, no se preocupen, se lo hace luego, ¿ok? Tampoco es indispensable, se tiene que hacer como paquete, pero tampoco es indispensable, ¿ok? La ecografía obstétrica genética, ya hemos hablado de qué semana, ¿verdad? Dentro de las 14 semanas, igual confirmación de gestación, si la paciente viene con un retraso de mayor de 6 semanas, ya deberíamos estar pidiendo una eco porque ahí ya vamos a ver el saquito, ¿verdad? Listo. La ubicación, la vialidad, ¿por qué? Porque también pueden venir embarazos ectópicos, ¿cierto? Ok, chicos, creo que se están durmiendo, no puede ser. Por favor, ¿tiene post-test? No. Entonces, el Doppler, la precisión de la edad gestacional, tenemos que ver también, a veces la mamá no suele, ni se acuerda cuándo fue su fecha de última regla. Allí, si nosotros la captamos y hacemos la ecografía en el primer trimestre, también el nivel de eficacia y sensibilidad aumenta, ¿ya? El Doppler de arterias uterinas. ¿Por qué pedimos Doppler de arterias uterinas? Ductos arteriosos. Para preeclampsia. Preeclampsia, exacto. Ajá, ya tenemos una proporción. No, es un porcentaje. Ajá. Es como un premonitorio. Exacto, es premonitorio. Muy bien. Y bueno, la detección precoz de anomalías, ¿verdad? El tamizaje de bueno, este sigue siendo genético y algunos otros marcadores dependiendo de la edad materna, ¿verdad? Entonces, estos son los que vamos a hacer menores de los 14, ¿verdad? Mayores a las 14 semanas y recién igual también acude la paciente gestante a su atención prenatal, el paquete es el mismo, o sea, el paquete de examen es el mismo. Hemograma, glucemia, examen de orina y todo lo que son las serológicas. Paquete completo, ¿ok? Mientras que las 14 y 16 semanas, aparte del paquete, también se hace ya la ecografía obstétrica. No, ya precisamos ya la edad gestacional, ¿por qué? Por la biometría fetal, ¿verdad? La detección de anomalías, pero esto más que todo ya no es genética, ¿sí? Porque ya se nos pasó, ¿verdad? Más que todo son estructurales. Ok, acá también, ¿para qué nos sirve la longitud del cuello uterino? ¿Por qué medimos la longitud del cuello uterino?
Exacto, para identificar un probable parto prematuro, ¿verdad? ¿Cómo tiene que estar el cuellito? Cerrado. Tiene que estar cerrado, ¿ok? Tiene que ser largo, corto. Tiene que estar largo, ¿verdad? Mayor a 2.5. Así tiene que estar el cuello, ¿ok? Bueno, doble las arterias uterinas, acá también pedimos. Verificación del número de fetos. Uy, no. La mamá viene por 1, encuentran 3. El tamizaje de albúmina, orina, como les digo, el paquete sigue siendo tal cual. ¿Ok? Entonces, las gestantes con algo riesgo de preeclampsia, ¿ok? Cuando nos dicen alto riesgo de preeclampsia es porque hay un factor de antecedente familiar que nos indica que ya ha habido un parto prematuro por preeclampsia. Y lo otro es que ya hemos evidenciado, por ejemplo, en el tema del ecodoppler, que las arterias uterinas también nos den un porcentaje, ¿verdad? Entonces, allí, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir que no llegue una preeclampsia y una posible eclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué le damos? El carbonato de calcio, pero a dosis de 1 a 2 gramos por día. Otro medicamento que también se suele usar es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, exacto, a 100 miligramos, acá está. Ay, así está. A 100 miligramos por día, ¿no? Hasta que sea la semana 34, ¿verdad? Con esto ya como que bajamos bastante el riesgo de una preeclampsia. Entonces, otro de los exámenes auxiliares van a ser el resultado, la prueba de Coombs, ¿verdad? Indirecta, inquietaste con RH negativo. ¿Ok? Entonces, el resultado es negativo, se repetirán las pruebas mensualmente hasta las 28 semanas. Ok, entonces si la gestante no está sensibilizada, se deberá administrar, justamente por eso es que te da el rango de las 28 semanas, ¿verdad? 200 microgramos de inmunoglobulina anti-D entre las 28 hasta las 32 semanas. Por eso es importante también grupo y factor. Por eso es que el paquete va a estar en el primer, segundo, tercer trimestre, igual, ¿ok? Bueno, ahí le damos la primera dosis, ¿cierto? Entonces, luego del parto, ¿verdad? Y confirmando que el grupo sanguíneo del RH sea R positivo, el test de Coombs directo negativo se deberá aplicar a la madre otra vez, ¿verdad? Inmunoglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas. Entonces, la atención prenatal en seguimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya hemos captado a la paciente, ya le hicimos su primer control. Ahora tenemos que seguirla para certificar que ella esté bien, al igual que el bebé, ¿verdad? Entonces, la consulta, se sugiere que la consulta la primera consulta, la atención de la primera cita tiene que ser un mínimo de 30 minutos. En cambio, la atención prenatal sí ya va a ser a 15 minutos, ¿verdad? Por consulta. Okay. Entonces, la consulta, control van a ser 15. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar también la nutrición. La atención prenatal es una atención integral. La gestante tiene que pasar en todas las áreas de mayor interés, ¿no? Y de factores de riesgo, o mejor dicho, factores prevenibles. Por eso es que pasa nutrición, odontología y a psicología. ¿Okay? Se le da orientación y consejería y luego se le administra, se le continúa la suplementación. ¿Okay? Ácido fólico, hierro. ¿Cuánto era de ácido fólico? 500. ¿Y el mezcladito? 400 con sulfato de ferro. Ahí está bien. Pensé que están durmiendo, pero no. Entonces, el calcio igual acá, ¿no? El calcio a 2 gramos, ¿no? A partir de las 20 semanas ok, hasta el parto. Bueno, primer nivel de atención, la primera y segunda atención prenatal debe ser por el gineco obstetra o médico, ¿verdad? Y luego de ahí, sí, ya el control sí lo puede hacer la obstetra, ¿ok? Listo, entonces, la atención prenatal es de 28 semanas, ¿ok? Es una atención donde ya el bebé va a estar más grande, se va a identificar muchísimo mejor el óvulo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí la situación de la posición, presentación, el número de fetos también, ¿no? Nuevamente se tiene que ver la proteinuria, los movimientos fetales. ¿Cuándo es que
que inician los movimientos fetales en una primigesta? ¿O cuándo lo puedes sentir? Porque se mueve desde que está allá con los piecitos, ¿no? Pero ¿desde cuándo es que la mami lo siente? En la primera. 20, 22, 24. Y en la multi, 20 o incluso antes. 28, gracias. Entonces, por eso es que nos da un valor referencial las 20 semanas. ¿Ok? Entonces, la prueba de Guns and Roller, prueba de rodamiento, eso mayormente es para identificar si la paciente es hipertensa. ¿Ok? Se dan entre las 20. Hipertensión por gestación, ¿ya? De 28 a las 32 semanas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo lo tomamos? Ok. Tomar la presión en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Luego de decúbito, la vamos a pasar a decúbito supino y esperar 5 minutos para repetir nuevamente. O sea, en esas dos presentaciones, la presión sistólica, si aumenta a 20 milímetros de mercurio o el PAM es de 85, se da positivo. Entonces hay una hipertensión por gestación. ¿Okay? La segunda batería de laboratorio nos refiere que es lo mismo, pero tenemos que pedir justamente en intervalo de 3 meses, ¿no? Si la paciente la captamos en primer trimestre, obviamente 3 meses más, y pedimos su segunda batería de laboratorio, que consiste en lo mismo: hemograma, glucosa, examen de orina, y nuevamente hay que pedir VIH, todo lo que son serológicas, porque recuerden que sobre todo el VIH tiene fase de ventana, entonces eso incluso hasta el último tenemos que ir pidiéndolo, ¿ya? Y la detección de diabetes gestacional, que podemos diagnosticarlas en 24 hasta 28 semanas. Ok. Bueno, esto más que todo para que recuerden, porque si no me equivoco me dijo que es otra clase, creo, ya la han llevado. Entonces el tamizaje gestacional es entre las 24 y 28, ¿verdad? Uno puede realizar la test de tolerancia, ¿verdad? Entonces la test de tolerancia acá nos llevan, si es un paso, con unas 75 gramos de glucosa anhídrica y la otra con 50, ¿verdad? Solo que una es en ayunas y la otra no hay necesidad de ayuno, ¿verdad? Acá están los valores referenciales, que en ayunas tiene que ser máximo de 92, en 1 hora 180, 2 horas 153, mientras que la de 50, ¿verdad? Que no hasta una paciente que no ha estado en ayunas, bueno, acá valor referencial en 1 hora 180, 155, 140 también. Perdónenme, este es el paso 1, este es el paso 1 con un 50, mayor a la, 1 hora después a la carga 130, ¿verdad? 135 hasta 140, dependiendo. Listo. Y el otro sí se verifica a las... recién lo ordenamos. Esto mayor, mira, en este caso, la verdad es que lo que más nosotros hacemos es una glucosa anhídrica de 75 gramos con paciente en ayunas, ¿ok? Es la que va a ser más sensible y la que nos va a dar un valor más realista. Entonces, manejamos eso de ahí. Ahora, la atención prenatal a las 35 semanas. ¿Okay? Y aquí estamos hablando de primer, segundo, tercer trimestre. Tercer trimestre. Ok, tercer trimestre. Entonces, igual, acá ya que es importante, el loco ya lo tenemos que estar ya marcando muy bien, ¿verdad? Porque el bebé va a estar más grande todavía. Entonces, acá tenemos que determinar si hay el encajamiento fetal. Acá el bebé ya comienza, ¿no? A encajar un poquito. Determinar la presentación, igual los movimientos fetales, muy bien dicho, ya son más de 10, tienen que ser normales, ¿verdad? O si no, siempre decide la mamá, ya señora, si es que usted siente que no se mueve el bebé o está menos de eso, coma algo dulce, si a pesar de eso no se mueve muy poquito, venga de emergencia. El examen ecográfico, ok, entonces este es el examen, sí, okay. Este es el examen genético, ¿verdad? La ecografía genética. Se da entre las 10 y 14 semanas. Se identifica el latido cardíaco embrionario. La estimación a la edad de la gestación es la más precisa al momento de las ecografías, ¿verdad? Y la detección y medida de la translucencia nucal. Ok, es el síndrome para descartar el síndrome de Down. Okay.
La segunda ecografía que nosotros debemos hacer es a partir de las 24 o 26 semanas. ¿Para qué? Para ver la morfología más que todo, ¿verdad? Por eso se dice ecografía morfológica, ¿ya? Entonces, acá también vamos a determinación de los marcadores de los cromosomopatías. Acá, si bien ya teníamos dudas, acá ya podemos corroborarlo, ¿no? Porque ahora existe el 3D, 4D, 5D, 8D, 10D, creo que está. Entonces, ya acá lo vemos porque lo vemos. Entonces, la tercera, ¿no? Ya se da en mayores de 34 semanas. Esto más que todo para ver el peso ponderado, ¿verdad? Para ver si lo bebé está creciendo mucho, si probablemente sea macrosómico, si ya vamos a estar pensando en referir al paciente para una cesárea, ¿no? Y el diagnóstico de anomalías de situación de la placenta también, ¿no? Este es nuestro carnet de atención prenatal que nos da el Ministerio de Salud. Ya, es un carnet que está completo, ¿ok? Igual acá es la anamnesis, ¿verdad? La anamnesis, los datos de filiación, ¿no? Incluso nos pide el padre, ¿no? De recién nacido, para ver si hay pareja, la edad, la ocupación. Está bien desarrollado, ¿ok? Los antecedentes obstétricos acá. Esos tienen que ser bien llenados, chicos, porque ahí eso los va a orientar para los controles, ¿ya? No hay necesidad de estar preguntando a la paciente a cada rato, ¿no? Listo, el peso habitual, acá. El peso con el cual ella entra antes del embarazo. Acá se puede colocar peso después, no sé, del primer control, segundo control, y vamos viendo también. Las vacunas, ¿dónde está? De COVID, bueno, ya llegaron. Ok, las vacunas, ahorita vamos a hablar de las vacunas porque también son importantes, ¿ya? Más que para la mamá, para el bebé. Listo. Fecha última regla, la ecografía. Acá si hay algún examen en laboratorio alterado y también con fecha. Y bueno, acá los controles, ¿no? Atención 1, atención 2. Acá, por ejemplo, ahí está 9 controles. ¿Ok? Recuerden que el mínimo es 6. ¿Ya? Y esta es la curva de aumento de peso. Ok, entonces el esquema básico de atención prenatal, acá nos han colocado un esquema, es de la norma técnica de salud, ¿no? De lo que es la atención integral de la salud materna. Ahí le dan ahí un chequeo, ok. Y bueno, en cuanto al examen físico general, como nos corresponde como médicos, ¿no? Porque la paciente en su primer control la van a mandar a obstetricia. Pero obstetricia, por ser la atención en gestante, una atención integral, sí o sí la va a mandar al médico. Si no hay gineco-obstetra, el médico general tiene que hacerse cargo de esa atención. Ok, entonces dentro del examen físico, obviamente tenemos que evaluar todo lo que se puede evaluar, ¿verdad? Tenemos que evaluar corazón, pulmones, ¿verdad? El tema de abdomen, dependiendo siempre de qué edad gestacional viene la paciente, pues, ¿no? Porque si evaluamos abdomen en un tercer trimestre, ya, o sea, ¿dónde, verdad? Entonces siempre es de acuerdo a la edad gestacional. Ok, tenemos que evaluar también el examen de hay que hacerle un examen de tiroides, el sistema venoso periférico, sobre todo para identificar varices. En la gestación, mejor dicho, las venas, ¿no? Las venas varicosas. El factor de riesgo más que conlleva a mayor aumento o el más predilecto, por así decirlo, es la gestación. Entonces hay que evaluar también eso, ¿ya? Descarte de adenopatías, ¿no? El examen de cavidad oral, dentaria también. ¿Por qué? Porque pónganse que la gestante no puede estar tomando antibióticos, ningún medicamento, ¿no? Entonces hay que también ver eso, anticiparse. Si hay una caries, señora, sí o sí tiene que pasar por dental, ¿no? La temperatura y todos los signos, signos de toma de frecuencia respiratoria, todo lo biológico, ¿verdad? Vitales y biológicos. Biológicos también porque obviamente tenemos que preguntarle el sueño, el apetito, las deposiciones, el estado de ánimo, ¿no? Es muy importante para el ser humano el estado de ánimo, porque si el estado de ánimo se altera, ¿qué se altera primero? Cuando un paciente está, no sé, estresado, deprimido, ¿qué se altera? La alimentación. Se altera el apetito y el sueño, ¿verdad?
Entonces, cuando un paciente dice, no, como que no duermo bien o que tengo un poco apetito, también hay que preguntar el estado de ánimo. ¿Okay? Entonces, técnica de la forma de la toma de tensión arterial. Se considera que hay hipertensión en valores obviamente mayor a 140/90, ¿verdad? Ok. En mujeres con valores para descartar enfermedad hipertensiva en embarazo, con valores de presión arterial mayor a 130/80. Ok, lo normal es, cuando no estás gestando, mayor a 140/90. Pero en gestación, mayor a 130/80, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación también por efecto del embarazo. Por eso es que la presión baja y por eso es que nuestra hemoglobina también baja. Pero no es que baje en sí nuestra hemoglobina, sino hay una hemodilución. Lo mismo pasa con algunos, igual con nuestra frecuencia cardíaca, con nuestra presión arterial, chicos. Ok, entonces, la toma de medidas antropométricas también, ¿no? Tiene mucha importancia, ver la talla, el peso, el índice de masa corporal, ¿no? Registrar el estado nutricional del paciente, ¿no? Tenemos que graficar en las tablas de ganancia de peso, en las cuales nos indican ya en el carnet, ¿no? De controles prenatales. Bueno, acá también tenemos que hacer preguntones, chicos, porque si no vamos a pensar que la paciente no está ganando de peso, y la verdad es que no es que necesariamente es así, porque es diferente que una paciente en las primeras semanas de gestación haya tenido hiperemesis, por así decirlo, ¿no? O haya estado muy nauseosa, o haya pasado, incluso se ha visto que las pacientes con un estado emocional no bueno tienden a ser las más vomitadoras y las que tienen mayor náuseas y vómitos. O sea, por eso les vuelvo a recalcar, el estado emocional es importante. Entonces, uno va, digamos así, que la paciente viene con un peso habitual, porque uno debe preguntarle, ¿cuánto es el peso que usted usualmente tenía antes de quedar embarazada? 55, doctora, ok. Y ves, y pesa, ok, 60. Y ya está casi su tercer trimestre. ¿No? Y uno dice, pero qué raro, se supone que lo normal, la subida de peso de cuántos kilos son. De 9 a 12 kilos, ¿verdad? Entonces, en el tercer trimestre ya como que uno dice, uy, ¿qué está pasando? La paciente no sube, ¿no? Entonces, no exactamente, digamos así, en este paciente que ha tenido una emesis marcada, una hiperemesis, vaya a ser que no es que esté subiendo de peso, sino cuando vas hablando y preguntando, te dice, doctora, lo que pasa es que hasta las 12 semanas yo ni agua toleraba. Entonces, en vez de subir aunque sea unos cuantos gramos, he bajado pues unos 5, pero ahora sí comienzo a subir. Entonces, aparentemente que ha subido esos 5, solamente esos 5 hasta ese tercer trimestre, si contamos lo que ha perdido y más su ganancia, lo que era su basal, ya son 10 kilos, ¿verdad? Entonces, no estaríamos mal, ¿ok? Siempre hay que estar preguntando. Ok. Acá ya nos especifica, ¿no? El índice de masa corporal por porcentaje deseable. Eso sí tienen que grabárselo. Son aproximados siempre entre 9 y 12 ya, aunque quieren sacar gramos, ya acá está. Listo, exploración de edemas. Obviamente la exploración física para descartar edemas es muy importante, ¿verdad? 0 cuando no presencia de edemas, ¿no? 1 cuando el edema es leve, pero la fobia de sol es perceptible y sol altamente, ¿verdad? Cuando es 2 cruces es cuando el edema es evidente, ¿no? Y solo en miembros inferiores, y cuando son 3 cruces es cuando el edema de miembros inferiores, superiores y cara, mientras que el 4 obviamente sí es la nasarca, ¿no? Eso ya sería demasiado no visible. Y la exploración de reflejos osteotendinosos, ya dijimos del por qué. Igual se da una pequeña tabla de puntaje de 0 a 4, ¿ok? Entonces la ganancia de peso igual, según el índice de masa corporal, según nos indica acá, ¿no? De 6-7, obviamente que tenemos que decirle a una persona que ya viene obesa, ¿no? O con sobrepeso, más que todo obesa, ¿no? No le vamos a decir, señora, mire, ¿sabe qué? Necesariamente usted tiene que ganar mínimo 9 kilos. No, si de por sí ya está
con un IMC mayor a 30, la idea es solamente nutrirla, más no engordarla, pues, ¿no? Ok. Entonces el examen a usted, bueno, es largo, chicos, por favor no se me duerman, pero es parte de la atención de prenatal, ¿verdad? Ok. El examen obstétrico completo, ¿no? Es llevar a cabo todos esos exámenes, ¿no? Todas esas medidas en el carnet prenatal. Ahí a la última carita ahí dice todo eso, entonces solamente es cuestión de llevarlo, ¿ok? El examen ginecológico, dependiendo, como les decía, dependiendo de la edad gestacional, por ejemplo, acá te dice el PAP, ¿no? Siempre tiene que ser menor a los 14, se examina la vagina, cuello uterino con espéculo. Esto se puede dar a partir del segundo trimestre, ya que deberíamos estar viendo, ¿no? Hay pacientes que vienen también con su condiloma. Entonces, imagínense al último, recién ya el paciente viene con 37, 38, todo está ok, señora. Y de pronto le hacemos un examen y hay unos condilomas. O sea, no, hay que ver también eso. Entonces, siempre hay que, a partir de la segunda semana ya podemos estar identificando, preguntándole si hay muchas secreciones, ¿no? Okay. Y va a realizar examen de mamas. Ahora, el examen de mamas también es importante, ¿no? Pero recuerden que en sí la mama, perdónenme, en un embarazo va a estar más sensible, ¿verdad? Más sensible, va a aumentar el volumen, ¿verdad? Va a tener uno que otro dolorcito, pero no debería ser mayor ni constante. Entonces, también sería bueno un examen de mama, ¿verdad? Los exámenes auxiliares basales, igual como les vuelvo a decir, es el paquete. Y la vacunación, ¿ok? Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la vacunación también va a prevenir, como les vuelvo a decir, más que para la gestante, al bebé. Porque recuerden que el bebé recién comienza con sus vacunas a partir de ¿qué mes? ¿Se acuerdan? De los 2 meses, ¿verdad? Entonces, el bebé puede contagiarse de, por ejemplo, pertusis, ¿no? Una tos ferrina y difteria. Entonces, esos 2 meses en los cuales el niño todavía no está inmunizado, entonces puede haber un mayor riesgo de mortalidad. Por eso es que se da la vacunación en las mamás, ¿ya? La vacunación en la gestante no vacunada tenemos que darle su vacuna antitetánica, ¿verdad? Administrar la primera dosis en la captación, cualquier edad gestacional en la antitetánica, ¿ok? Si a las 20 semanas o más en la captación administrar una sola dosis de vacuna contra la influenza. También vacunamos a los pacientes contra la influenza. Y a partir de las 26 semanas, el riesgo, bueno, esto es solamente el riesgo de la zona endémica a partir de las 26 semanas para lo que es fiebre amarilla. ¿Ya? Y bueno, el tamizaje de violencia familiar o de género. Esto también es importante porque no solamente el paciente son órganos, ¿no? A la final es que la paciente esté con buena salud, esté bien cuidada, el bebé esté también bien cuidado. Va a tener muchísimo que ver el estado de ánimo de la mamá. Es diferente que la mamá esté bien, con buen ánimo, con apoyo y pueda cuidar a su bebé o dedicarse solamente a su bebé, a que una mamá esté económicamente mal, no tenga que comer, no hay apoyo familiar, más hijos. Imagínense, pues el recién nacido, ¿no? Lo que le toca. Entonces, la vacuna y la gestante, ¿no? Como les digo, vamos a tener acá, mayormente son 4 vacunas, ¿no? Estas dependiendo. La vacuna contra la hepatitis B, esta siempre y cuando la paciente no ha tenido ninguna o solamente sea el refuerzo, ¿no? Por lo general, ya casi la gran mayoría han hecho su campaña y ya nos han pinchado para la vacuna de la hepatitis B, ¿no? ¿Son qué? Son 3 dosis, ¿verdad? El primer contacto, luego al mes, y el tercero es a los 2 meses, ¿verdad? Tercero al mes a los 3 meses del segundo, perdón. Ok. La vacuna DTP, ¿no? Difteria, tétano y pertusis, igual, es de 20 a las 36 semanas. ¿Por qué se dice por qué indican de 20 a las 36 semanas?
¿Por qué no más? ¿Por qué después? ¿Por qué no después? Acá mayormente es por el efecto de acción, ¿ya chicos? La vacuna, la DTP, para que pueda la persona ser inmunizada necesita alrededor de unas 2 a 4 semanas. Y eso, entonces, si ya tenemos las 36 semanas acá, suponiendo que van a ser a los 37, 38, entonces como que ya no hay mucha ventaja para el bebé, entonces no suelen, ¿no? Por eso es que la idea es prevenir, porque como buen peruanos a veces esperamos a la última semana, no, sí, pues sí, sí. Entonces siempre acá, o por eso es que nos indican a partir de las 20 a las 36 semanas, ¿ok? Es solo una sola dosis nada más. La DT, si es que no ha recibido vacuna previa y se da la primera en las 20 semanas y bueno, esa es la segunda, la DTP, como les vuelvo a decir, a partir de las 20 a las 36 semanas, con intervalo de 4 semanas en cada vacuna. Y bueno, la vacuna contra la influenza, ¿no? A todas como si fuese una paciente no gestante. Y la vacuna antihemolytica solamente las pacientes que están o se van a alguna región endémica, ¿no? Las recomendaciones, ¿ok? Ya vamos a acabar tranquilos, chicos, tranquilos. Las recomendaciones, bueno, entre las recomendaciones obviamente es la alimentación, ¿no? Tiene que ser lo más sana posible, pero también lo más nutritiva, ¿ok? Entonces, como tabla, como pirámide nutricional, sabemos que, ¿no? La carne, el pescado, ¿no? Todo lo que son los tipos de carne, pero de preferencia el pescado, ¿no? Tienen que ser administrados o consumidos de un promedio de 3 a 4 semanas en variación, ¿verdad? Tiene que haber un aumento de consumo de frutas, ¿no? Verduras, pastas, legumbres también. Como siempre les vuelvo a decir, tiene que ser eso independiente de qué tipo de paciente nos llega, ¿ok? Es como que es algo general, pero obviamente tú tienes que verlo en tu paciente, ¿no? Leche de nata, yogur, queso, la sal yodada, obviamente, ¿no? Para evitar ¿qué? Bocio. El bocio, muy bien. Y reducir el consumo de azúcar como pasteles, dulces. Uy, Dios mío, esto es bien difícil, ¿no? Si sin embarazo nos da eso, imagínate con embarazo. Sí, pues, pero hay que evitarlos, ya hay que evitarlos porque es impulsador de varias enfermedades el azúcar, ¿ya? Entonces hay que evitarlo. Lo que cuesta hay que evitarlo. Las recomendaciones, ¿no? Obviamente las recomendaciones, la gestante tiene que tener una vida lo más sana posible, entonces no drogas, no medicamentos, a lo menos que requiera, no fumar, no alcohol, pastillas, bueno, acá no sé el vinito, pero... Bueno, puede, 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 sí, la gestante se puede tomar un poquito de vino, o sea, qué rico. y es más, también puedo consumir café, pero lo que te indica es que siempre tiene que ser lo menos posible, ¿no? La menos cantidad posible. Hasta que el bebé baile. Hasta emborrachar. No, hasta el que bebé ya nazca, ya no, así no. Emborrachar. No, imagínate si le dices a la paciente, no, se puede tomar vino, claro, señora, y la señora, Dios mío, ¿se imagina? No. Escándalo, escándalo. Ok, ahora, un tema muy importante, la anemia en la alimentación, ¿verdad? Es un tema que sí tiene que tocarlo, sí o sí. Entonces, ¿cuánto debe ser, o cuándo nosotros decimos que la paciente tiene anemia? Cuando menores a 11. Muy bien, ya hemos dicho que era por la hemodilución, ¿verdad? O sea, la paciente sale de ahí y ya sube la hemoglobina. Okay. Entonces, la anemia en el embarazo, eso es menor, la hemoglobina menor a 11, ¿ok? Entre el primer y el tercer trimestre, ok. Entre el primer y el tercer trimestre, una hemoglobina menor a 10 y en el segundo, pues toca. Ok, ya, es solamente por trimestre nada más. Entonces, la clasificación va a ser tal cual. Una anemia leve de 10.1 a 10.9. Esa es la leve, ¿verdad? Una moderada de 7.1 a 10. Y una anemia severa menor a 7. Solamente es cuestión de agregarle más o menos unos 0,
un punto a 0.9, ¿no? A comparación del normal, que nosotros, anemia severa es menor a 7. Número 7. 6, 7. A ver, chicos, buscan bien eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la anemia en la gestante? 7. 7. Entonces, ¿hay diferencia entre gestante y normal? En la moderada nomás entonces, ¿verdad? De 7.1 a 10. Claro. Ok, nos estamos confundiendo. Ok, no, está bien esto, ya no hay problema acá. Listo, en los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas tendría la gestante? Fatiga, cefalea, palpitación, frialdad de la piel. Son los síntomas que cualquier persona, aún así sin gestación, sin estar gestando, va a tener, ¿verdad? Fatiga, cefalea, palpitaciones, frialdad de piel, disnea, ¿ok? En ella se va a ver muchísimo más evidenciado. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya vemos que de por sí el corazoncito late un poco más, hay mayor precarga, mayor gasto. Entonces, si hay una anemia, va a haber, obviamente, los síntomas van a ser mucho más molestosos, ¿ya? La diferencia entre las sales de hierro y el complejo de hierro polimaltosado. Bueno, eso también es importante. ¿Por qué? Porque a veces la paciente no toma su sulfato ferroso porque le estriñe, o a veces porque tiene molestias gastrointestinales, ¿verdad? O incluso el sabor metálico también. Eso pasa con el tema del sulfato ferroso. A comparación del hierro polimaltosado, el hierro polimaltosado, su eficacia es muchísimo más alta, ¿no? No mancha los dientes, ¿verdad? Su seguridad es mucho más buena. La tolerancia es muchísimo mejor aceptada, el hierro polimaltosado, que el sulfato ferroso. ¿Ok? La absorción también va a ser muchísimo mejor, porque para que el sulfato ferroso llegue a ser absorbido un porcentaje mayor a 90, tenemos que tener un pH en el estómago ácido. Por eso es que se dice en ayunas, ¿verdad? O tomarlo asociado a algo ácido también, ¿verdad? Limonada, mandarina, o bueno. Mientras que el hierro polimaltosado, no. El hierro polimaltosado incluso puede ser seguido de alguna comida, no hay necesidad, ¿ok? Entonces la eficacia es muchísimo, pero ¿qué cuesta también? Entonces lo que nos da el MINSA es sulfato ferroso hasta ahora. Solamente hay hierro polimaltosado, lo que son para los niños que no toleran el sulfato ferroso, porque si no también insisten en dar primero sulfato ferroso a los niños. ¿Okay? Si es que no te lo dicen, no, vomita, ya recién se le da. Pero en cambio para gestantes seguimos teniendo el sulfato ferroso. Y si no tolera, sí tenemos que enviarles a que compren de forma privada su hierro polimaltosado. ¿Okay? Entonces, en la anemia, ¿cuáles son los órganos o sistemas afectados? Bueno, ¿no? En generales, ¿no? Dice que son los signos y síntomas igual. La pérdida de fuerza, el cansancio, ¿no? La pérdida de las ganas de realizar actividades usuales, normales. La cefalea, los mareos, el síndrome de la pierna inquieta, no está muy irritado, muy ansioso, el sueño inquieto, la astenia, la inapetencia, la anorexia. Hay varios síntomas, ¿no? Son síntomas generales, síntomas inespecíficos, pero por tratarse de una paciente en gestación con anemia que tenemos que recordar. Okay. La alteración de la piel y de faneras, ¿no? La piel y las membranas mucosas obviamente van a estar pálidas porque hay una anemia, ¿verdad? La piel, la uña van a ser quebradizas, ¿verdad? Va a haber caída de cabello, ¿no? Identificamos también las uñitas van a estar más aplanadas. La conducta alimentaria, bueno, va a tener lo que es el popular pica, ¿no? Patrón de ingestión de materiales no comestibles. La pared, ¿verdad? El suelo, el popular pica, ¿verdad? Porque hay deficiencia del mineral. Cardiopulmonar, obviamente el corazoncito va a tener que trabajar más vueltas para darle suficiente oxígeno, tratar de darle oxígeno que necesita al cuerpo, ¿verdad? Entonces va a haber más vueltas, entonces va a haber una taquicardia, ¿no? Puede haber un soplo también, ¿ok? Y una disnea de esfuerzo. Obviamente la disnea, ¿por qué? Porque no va a tener suficiente oxígeno para realizar ejercicios más extenuantes, ¿ok? La hemoglobina con 5 puede presentar un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda.
ya pacientes que están súper mega mal. Y las alteraciones digestivas, ¿no? Quelitis angular, la estomatitis, la glositis, ¿no? Ya van a verse inflamados ya estos tractos. Y la inmunológica, bueno, van a ver el defecto de inmunidad celular, o sea, quiere decir que la paciente va a estar más propensa a enfermarse, ¿verdad? Ajá. Listo. Entonces, la medición de la hemoglobina en gestante durante la atención prenatal, el primer dosaje durante el primer control prenatal, sí o sí. Esto recuerden que es suponiendo que el paciente llega en su primer trimestre, ¿ok? Durante el primer control prenatal. El segundo, entre la semana 25 y 26, es el otro paquete, dentro del paquete. El tercero, entre las semanas 37 y 40, antes del parto. Y la cuarta, a los 30 días post-parto, ¿ok? O sea, terminando la suplementación, ¿verdad? De la puérpera. Muy bien. Entonces, la hemoglobina de la gestante, ¿no? Va a tener que ser menos de 11, bla, 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 ok. Entonces, el dosaje de la hemoglobina debe ser solicitado de manera obligatoria, ¿no? Ya vimos que tienen que ser sí o sí dentro de los paquetes. Igual nos mandan una tablita, ok. El tratamiento de la anemia en la gestante, ya hablamos ya del sulfato ferroso, ¿verdad? El hierro polimaltosado, ¿no? El sulfato ferroso, ¿a partir de cuántas semanas es que estaba con ácido fólico? Exacto. Ajá. A la anemia moderada igual uno tiene que darle, a las finales tienes que darle igual su sulfato ferroso más ácido fólico o su hierro polimaltosado más ácido fólico, ¿ok? La duración mínima obviamente son 6 meses, ¿no? A lo menos que veas que la paciente ya esté con más de 13 de hemoglobina, la gestante ahí sí podrías dejar. Si no, continúa los meses que requieran, ¿ya? Bueno, el control de hemoglobina cada 4 semanas hasta que la hemoglobina indique un valor normal, ¿ok? Entonces, el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, la dosis es de 100 a 200 microgramos de hierro elemental, ¿no? Lo que nos viene son 60 microgramos, por eso es que le damos 2 pastillitas, ¿verdad? 30 microgramos de hierro elemental, 150 de sulfato ferroso, ¿ok? Heptahidrato y 90 miligramos de furato. Esos son equivalentes, ¿ya? De los hierros. El hierro administrado parenteral, o sea, bioral, debe adaptarse individualmente dependiendo del déficit de hierro, ¿verdad? Y se calcula, incluso hay una fórmula para hallar esto, ¿no? El déficit de hierro va a ser igual al peso corporal, que son en kilogramos, por la hemoglobina ideal menos la hemoglobina real, por 0.4 más 500. Esa hemoglobina debe expresarse en gramos por decilitro, ¿ya? Bueno, en el embarazo la hemoglobina 130 de hierro y en caso esto más que todo es una tablita, chicos, pero ya de por sí el tema de la suplementación con hierro y el tratamiento ya está establecido, ¿no? Incluso, como les vuelvo a decir, vienen juntos ya el sulfato ferroso más el ácido fólico. Bueno, esto ya es para las anemias severas, ¿no? Para la infusión práctica del hierro. Acá lo que más se utiliza, aunque también hay varios tipos de hierro, ¿no? A nivel endovenoso, a nivel parenteral, es el hierro sacarosa, es el que tiene menos efectos adversos y es el mejor tolerado. Entonces, la dosis máxima recomendada a infundir es 30 miligramos, ¿no? Estas 30 ampollas la diluyen en un clorurito, ¿ok? Y esas se las pasan a goteo lento y continuo, ¿ok? Entonces, la otra dosis recomendada máxima es aplicar en una semana 500 miligramos, o sea, más o menos 5 ampollitas en una semana, ¿ya? Si no, 3 ampollas cada semana nada más. La velocidad de infusión, acá te especifican la velocidad de infusión que debe realizarse de manera práctica, es una ampollita, o sea, 100 microgramos de hierro sacarosa en 100 cc, ¿ok? Para pasar en 1 hora. Si vas a colocar 2 ampollitas en 200 cc para pasar en 2 horas, y si son 3 miligramos o 3 ampollitas en 300 cc, pasar en 3 horas. ¿Ok? Recuerden que el hierro tiene que estar no expuesto a la luz y menos al calor, ¿verdad? Si no se desintegra y no hace efecto. Entonces, si en caso fuera un tratamiento de una anemia severa,
habría que darle estas indicaciones. Otra cosa que también a veces suele pasar después de la administración del hierro endovenoso es que la paciente diga que al terminar siente que la boca le sabe a metal, ¿no? Y es un efecto, ¿cómo se puede decir? No es adverso, es un síntoma secundario, ¿no? A la administración. Entonces acá te vuelve a colocar, ¿no? El hierro de vía parenteral es una anemia, se da en anemias severas. La anemia moderada, ¿no? Se presenta después de leve o moderada, se presenta después de las 34 semanas. Bueno, acá te dice que tiene que, o sea, también eso va a ser dependiendo, ¿no? O sea, como les digo, tiene que ser sí o sí el paciente individualizado. Por ejemplo, si viene un paciente con 20 semanas, es una anemia leve, yo tengo tiempo para que mi paciente con su pastilla de hierro logre estabilizarse, porque todavía tengo tiempo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si viene una paciente con anemia leve o moderada, en este caso, y que sea más pasada las 34 semanas, yo tengo que obviamente pensar que probablemente de acá a unas 3 semanas o 4 semanas más la paciente ya me puede iniciar parto, ¿verdad? Entonces yo tengo que apresurarme en eso y sí puedo administrar mi hierro parenteral, ¿ok? Entonces la absorción insuficiente de hierro por vía oral, obviamente debido a enfermedades intestinales, ¿no? Y la necesidad de eficacia rápida, como les mencioné, dependiendo de la edad gestacional. Ok, la intolerancia absoluta de hierro, okay. Esto es acá las pacientes, hay algunos pacientes que no toleran, pero absolutamente ni una pastillita, igual. No hay más que hacer para enterarse. Y bueno, eso sería todo, chicos. Entonces, creo que cuando ya terminamos. ¿Qué hora es? Uy, no, falta hora. ¿Sí? Mejor, espera que somos productivos. Chicos, ya, postes. ¿Sí? No, pues. No, si no la doctora Pamela me va... Y eso que la hice larga, Estamos cansados, vamos a seguir de práctica, ¿no? No es fácil, chicos, por favor. Ya jalé, ya. Ya jalé. A ver, les voy a mandar, ¿ya?